las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos bienvenidos a la redacción abierta aquí en el Toro Televisión, donde ya estamos dispuestos para contarles lo que hoy es noticia, lo que hoy nos afecta a la sociedad española, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, con dos premisas: la valentía y el rigor, porque nos parece que ya tienen ustedes 12 telepedros, pronto van a tener la número 13, pero esto no va a ser nunca la voz de su amo, como algunas televisiones. Hoy empezamos hablando de salud, porque ya me acompaña aquí don Adolfo Albistur. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Xavier. ¿Bien la Semana Santa? Muy bien, Me alegra. genial, genial. Le veo con una voz un poco tomada, pero sí, bien. Un poquito de estos cambios de temperatura. Hoy volvemos un poco a los orígenes, porque nos trae el desfibrilador. Sí, que es por lo que me conoce casi todo el mundo por la calle. Que salva vidas como pocos. Eso es. Además es que, fíjate, hace ya 4 años, Xavier, 4 años que empezamos aquí a, bueno, pues a divulgarlo y a promocionarlo, ¿no? Es verdad que tenemos miles ya colocados, es verdad que hace falta colocar más. Fíjate que tenemos, claro, cuando una persona lo usa, luego nos tiene que pedir las baterías, ¿no? Y tenemos más de un centenar de personas que se ha usado, ¿no? Que se ha usado y en la mayoría de los casos, evidentemente, a veces ha sido una falsa alarma, pero que se ha usado, por si acaso, ya sabes que se coloca y si no es necesario, no va a actuar. Y pero a veces ha hecho su función. Efectivamente, ha hecho su función. Y en todos los servicios de emergencia lo han agradecido, ¿no? Porque para ellos no hay nada mejor que llegar a un lugar y ver una persona que todavía pueden hacer algo, ¿no? Que cuando normalmente llegan, pues no pueden hacer nada. Entonces yo digo siempre una cosa, es decir, yo no tengo absolutamente nada contra los extintores y creo que es algo necesario y que está muy bien, ¿no? Pero cuando comparamos las 200 muertes que hay al año por incendios, por personas que se queman a través de un incendio, y las 30.000 que hay al año por paradas cardíacas, pues claro, solo en España. Solo en España, pues claro, estamos hablando de cosas muy diferentes. A lo mejor debiera ser obligatorio en muchos lugares. Pues a lo mejor sería el este. Yo siempre digo que a lo mejor obligatorio no es lo suyo, pero sí concienciarnos, ¿no? Los extintores los tenemos porque es obligatorio. Tú montas un negocio o en una comunidad de vecinos, tiene que haber tantos. En una además, casa particular. Eso es. El desfibrilador no, pero es tan realmente... salva tantas vidas, o sea, que no sé cómo no los colocamos. Es decir, en una comunidad de vecinos, Xavier, es que es una derrama que toca nada. Además, se puede decidir entre el presidente y el administrador, porque como está por debajo de 1.500 euros el valor del desfibrilador, pues ya está, se decide y punto, y se coloca, porque ningún vecino se va a negar, puesto que lo que estás haciendo es proteger tu corazón y el de todos los vecinos, ¿no? Cardioproteger. Cardioproteger. Entonces, y es lo único que realmente... Una vez que ya tienes la desgracia encima, que ha habido una parada cardíaca, donde el tiempo es oro, 10 minutos tenemos para que ese cerebro se dañe y ya no sirva para nada, pues tenemos que actuar con el desfibrilador, que además, como siempre hemos comentado, colocar 2 parches, él mismo va a actuar, va a decir si es necesario o no es necesario la corriente, si no es necesario no va a actuar, va a quedar hecho el electro para que cuando venga el servicio de emergencia lo vean, y si es necesario va a actuar, va a hacer que ese corazón de nuevo vuelva a latir y que ese cerebro se oxigene. Luego ya los servicios de emergencia harán lo que sea necesario, pero es que está la persona viva. De la otra manera, que se encuentre viva la persona y que no le produzca esto daños luego irreparables. Eso es. Hay que ver cómo deja algunos infartos, cómo dejan a la persona, ¿verdad? Efectivamente. Vamos a ver, entonces, es necesario que se conciencien de que con una pequeña inversión pueden salvar la vida de alguien, gente que tiene un restaurante, que tiene un lugar donde se practica deporte, que tiene un colegio, que tiene gente donde se hace esfuerzo, sitios de paso bestial, tiendas sobre todo. Sí, tiendas, fíjate que... Comunidades de propietarios. Claro, es que el 80% ocurre en casa. Sí. O lo colocas en casa o lo colocas en la comunidad de vecinos. O sea, hay gente que tiene una comunidad de vecinos que está muy bien, pero hay gente que vive un poco aislada. Entonces, oye, lo colocas en casa. De verdad que es algo que además, si no se usa, genial. ¿Por qué? Porque quiere decir que no has tenido esa desgracia. Pero si se usa es porque has tenido una desgracia y te puedes salvar de la otra manera, es imposible. Y ya comentar también que ahora, como estamos en esta oferta bastante especial, estamos, para que tengáis el electro, gratis, un electrocardiograma, que en casa podamos hacerla rápidamente, en unos segundos tenemos un electro que te da un poco las arritmias, si es que las tienes, para lo que es ictus y problemas de... Solo con nuestros dedos. Eso, simplemente es colocando así, que coges 4 derivaciones y te hace un electro. No hace falta saber de electros.
hace falta simplemente mirar que te van a poner una carita si estás bien o estás mal, o sea que es súper sencillo. Y luego siempre Luego también... se lo puedes llevar al cardiólogo, mire, Claro, claro. ¿tengo arritmias Claro, o no? ¿Qué le claro, parece? tengo una arritmia y él ya hará un examen más exhaustivo, ¿no? Por si evidentemente tienes a lo mejor pues una fibrilación auricular, que es la que puede provocar un ictus, etcétera. Y luego también nos regalamos lo que es el tensiómetro que habla, que parece un poco así, pero habla, ¿qué quiere decir? Que te dice cómo estás, para que sepas exactamente, no tengas dudas si estás bien o si está mal esa tensión. Así que creo que con este pack del corazón, pues eso, cubrimos nuestro corazón. Bueno, pues ya lo saben ustedes. Ahora depende de nosotros, que nos queramos cardioproteger. Don Adolfo, muchas gracias por la visita. Gracias a ti, Xavier. Un placer, como siempre. Igualmente. Bueno, tenemos que hablar del Papa, lógicamente, aunque, bueno, pues esto ya lo miramos desde un ángulo, ya no es la perspectiva de Bergoglio, que ha fallecido y que nos ha dejado. Visto lo que ofrece el Vaticano, quiero que vean la primera foto del féretro con el cuerpo ya sin vida del Papa Francisco. El Vaticano ha hecho públicas unas imágenes, hay una foto en concreto que impresiona bastante porque se le puede ver la mar de bien. Es las primeras imágenes del féretro del Papa Francisco en la capilla de Santa Marta. Está expuesto con un simple ataúd de madera abierta, sin el catafalco, vestido con la mitra, la sotana blanca, la casulla roja y el palio blanco. En sus manos el Papa sostiene un rosario. Esto es, digamos, el aporte informativo que tiene que ver con el Papa fallecido y que va a dar paso a una serie de actos, pues a primera hora de la mañana, a las 7:30 de la mañana, va a estar el cadáver, podrá ser visitado y la gente podrá entrar y rendir sus respetos al Papa fallecido, y ya están todos los prolegómenos del funeral. El funeral que se celebrará, como dijimos ayer, el sábado a las 10 de la mañana, con asistencia de los principales líderes internacionales. Donald Trump ha dicho que va, von der Leyen, el presidente del Parlamento Europeo, la presidenta, en fin, toda la representación europea, jefes de Estado, pues muchísimos, desde Macron hasta Giorgia Meloni, pasando por el ucraniano Zelensky. La delegación española, presidida por los reyes de España, también va a estar allí con una sorpresa. No va Pedro Sánchez. Pedro Sánchez dice que es un gran amigo, que tal, que cual, que no sé qué, pero el sábado no va a estar en Roma. Envía, eso sí, a dos vicepresidentas del gobierno, a Marisú Montero, que por cierto he leído en alguna entrevista que se siente profundamente católica, y a Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno, y a Félix Bolaño, el monaguillo. No hay fiesta que se quiera perder el monaguillo. Y una novedad, el Partido Popular esta mañana esperaba que Moncloa hiciera extensiva la invitación a formar parte de la delegación española del líder de la oposición española, de Alberto Núñez Feijóo. Se ha producido tal invitación y Feijóo va a estar en esa delegación que acompaña a los reyes de España y que represente a España, a la catoliquísima España, en los funerales del rey. Eso que ven ahí es como el Camarlengo, el cardenal Camarlengo, cierra y sella las habitaciones del Papa. Las sellan por dos motivos, se los pueden imaginar, pero se lo digo yo enseguida. En primer lugar, se cierra para garantizar una transición ordenada del periodo que se llama sede vacante, y para proteger los documentos personales, privados, que el Papa pudiera tener en su domicilio donde falleció. Bueno, pues esas son imágenes también del día de hoy, de esta ceremonia, que es la que pues acompaña a las primeras imágenes del féretro, como he dicho antes, en la capilla de Santa Marta. Vamos a ver quién va a ir al funeral, quién no, y cómo se desarrollan los prolegómenos de este funeral importantísimo para la cristiandad, pero no solo para la cristiandad. Hay muchos líderes mundiales que van a estar ahí y que no son católicos.
El funeral del Papa Francisco será el sábado a las 10 de la mañana. Así lo han decidido los cardenales tras reunirse por primera vez después del fallecimiento. El encargado de organizar el funeral será, tal y como quería el Papa, el arzobispo Diego Ravelli, maestro de ceremonias litúrgicas papales. El cuerpo del pontífice se encuentra en la capilla de su residencia de Santa María. Dentro solo pueden estar los familiares, cardenales y autoridades vaticanas. Mañana a las 9 de la mañana será trasladado a la Basílica de San Pedro y tras la liturgia de la palabra se abrirá la capilla ardiente. Además de los cambios que pidió expresamente para su funeral y de su deseo de tener una despedida austera, se prevé que sea multitudinario y reúna relevantes autoridades. Aquí en España el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no asistirá al funeral y desde Moncloa no han explicado los motivos de la ausencia. La delegación oficial la encabezarán los reyes y la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, irá en representación del Gobierno, junto con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado su asistencia después de que el Gobierno le ofreciera formar parte de la delegación oficial. Las primeras confirmaciones no han tardado en llegar. Uno de los primeros ha sido el presidente estadounidense Donald Trump. También acudirán a Roma Zelensky, el presidente de Brasil, Lula da Silva, Javier Milei, presidente de Argentina, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, la reina Matilde de Bélgica, junto con el rey Felipe y la reina Leticia, son los primeros miembros de la realeza en confirmar su presencia. Entre las no asistencias confirmadas, el portavoz del Kremlin ha informado de que Vladimir Putin no acudirá. Tengo que decir que a mí que no vaya Sánchez no me ha sorprendido, porque yo ya sé, lo he visto hace 4 días, que él es más de Ho Chi Minh, él es más de Xi Jinping. Él tiene sus cosillas, entonces lo de un papa, la iglesia, Roma, San Pedro, pues se le hace pues, muy cuesta arriba, ¿no? Bueno, van a ver ahora imágenes de cómo los cardenales llegan a Roma, ya casi están todos allí, aprovechan para conocerse. La renovación que ha hecho Francisco de la Iglesia Católica es extraordinaria. Ahora hay más cardenales asiáticos que de ningún otro continente. Dice, ¿y esto cómo es? Eso le da oportunidad a uno de origen filipino que dice que podría ser. Nadie sabe quién podría ser, no tenemos ni idea. Esto se produce después de, en el caso de Bergoglio, 5 votaciones. Tuvo que superar con cambio de alianzas, en fin, ya se imaginan cómo es el juego del colegio cardenalicio, que tiene de todo. Claves geopolíticas, enfrentamientos doctrinales y no, conservadores, progresistas, de una región, de otra, muchos equilibrios que contentar y a veces pues la votación sale como sale. La cuestión es que hay algunos descartados ya, entre los cuales Cañizares, uno de los grandes cardenales conocidos de los que quedan en España, está al filo, está en los 79 años, pero él, por motivos de salud, ha dicho que va a estar fuera del procedimiento electivo del nuevo Papa. De eso, como les tendremos que hablar miles de días, me temo, pues no les quiero aburrir ahora porque es un procedimiento difícil de explicar, difícil de entender. Yo les recomiendo vivamente que si tienen la oportunidad vuelvan a ver o vean por primera vez Las sandalias del pescador, que es una película extraordinaria de Anthony Quinn, protagonista, en las que se cuenta de forma muy sencilla, pero uno alcanza a ver la complejidad del momento de elección de un papa. En España, mientras tanto, también es noticia lo del Papa Francisco, cómo no, hoy libro de condolencias y han querido escribir algo en ese libro los reyes de España, la reina Sofía, en fin, Feijóo ha estado por allí también, y han hecho declaraciones que ahora van a ver. Un goteo incesante de fieles han acudido a la Nunciatura Apostólica para plasmar sus condolencias por la muerte del Papa. Uno de los primeros en acudir ha sido el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien tras firmar en el libro ha alabado la labor de Francisco con los más necesitados y ha ensalzado su buen trabajo al frente del Vaticano. Ha sido el Papa de los olvidados, de los humildes, de los que menos tienen, y también ha mantenido pues, el pensamiento de la Iglesia, compaginando su apertura a los que, insisto, a los más humildes, con la doctrina de la Iglesia. Más tarde han llegado los reyes Felipe y Leticia, acompañados de doña Sofía, quienes tampoco han dejado pasar la oportunidad de expresar su respeto por la figura del pontífice. Una figura cuya dimensión trasciende el ámbito de la Iglesia Católica para convertirse
en un enorme faro ético de nuestro mundo. Nos quedan su coherencia vital e intelectual, su compromiso con los más pobres, su denuncia de las desigualdades, su aspiración constante a un mundo más justo y mejor. Tras la visita, los reyes han anunciado que viajarán este sábado a Roma para asistir al funeral del Papa Francisco. Otras figuras destacadas que han acudido a la Nunciatura para expresar sus condolencias ha sido el embajador de Irán o Antonio Garamendi. Pues tener en cuenta a la gente pues más necesitada, por otro lado a lo que es la palabra inclusión, la palabra diversidad. Y en el mundo de la empresa pues siempre ha sido una persona también que nos ha apoyado, que ha estado con nosotros. También lo ha hecho Reyes Maroto. Le he escrito en el libro la devoción sin duda que siento por su persona, una persona que la recordaremos por la defensa de la paz y de la justicia social. 2 libros, una fotografía del pontífice y una corona de flores blancas y amarillas decoraban el espacio al que también han acudido ciudadanos de a pie muy devotos de Francisco. Dice Vicente, un ciudadano de a pie y el primero en pisar la Nunciatura, que el pontífice ha dejado muy alto el listón. Este señor ha dejado el listón muy alto y se ha preocupado de la gente más humilde. Bueno, y algo que tiene que ver con Aragón. El Papa Francisco pasó algo más de una semana en Zaragoza durante su juventud. Incluso llegó a oficiar una misa en la ciudad de Zaragoza. Y allí, en la capital aragonesa, hizo amistad con otro jesuita apellidado Alemán, una amistad que se ha mantenido a lo largo, a pesar de que no se veían mucho, creo que no se volvieron a ver, pero no se olvidaron ni el uno ni el otro y se mandaban saludos y mensajes cariñosos a través de personas que iban a ver al Papa a Roma. Y el Papa pues las devolvía, pues dando signos de que recordaba perfectamente al jesuita aragonés, alemán. Por cierto, y hablando también de Aragón, Jorge Azcón, el presidente aragonés, ha suspendido el acto popular del Día de San Jorge, que es el Día de Aragón, por el fallecimiento del Papa. Bueno, pues dejamos aquí el trasunto que se produjo ayer por la mañana y vamos a otro tipo de asuntos. Tengo el placer de presentarles, ya le conocen casi todos porque es un frecuente divulgador de diferentes temas. Hemos hablado de muchos, de Alemania, de Estados Unidos, de Trump, en los últimos tiempos. Don Agapito Maestre, muy buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Hoy venimos a hablar de algo que le es a usted muy propio, a nosotros un poco más ajeno, porque, bueno, usted es filósofo, es escritor, es catedrático de universidad, es doctor en filosofía, premio extraordinario, una voz autorizada. Y ha escrito un libro que yo creo que nos tiene que subir la moral. Filosofía española de los siglos XX y XXI. O sea que no vamos a remontar, no, 20 y 21, de pensar hispánico. Usted le ha querido poner este nombre y yo le ruego que nos explique de qué filósofos recientes debemos estar orgullosos. Todos tenemos que estar muy contentos. En España siempre ha habido mucha filosofía. El título es del editor, que es un gran editor, que es Manolo Pimentel, y el subtítulo es del autor. Pero después leyendo el libro, como si fuera de otro, pues me he dado cuenta que Pimentel ha acertado, porque yo he construido la filosofía, usted sabe que eso es de los pocos saberes que puede construir su objeto, ¿no? Tranquilamente. Y luego, además, después de que construye el objeto, piensa sobre ello. La filosofía en España siempre ha sido muy importante, frente a las bobadas que mantienen algunos profesorcillos de filosofía en la universidad. Aquí no ha habido nunca filosofía y tal. No, España siempre ha sido un canon de filosofía. Aparte que hemos tenido un instinto filosófico, que lo importante es cómo se lidia ese instinto filosófico. Pero el instinto filosófico del español pues es grandioso. No hablo de un autor, ni de dos, ni de tres, ni de cuatro, hablo de muchos autores, pero esto no tiene que ver nada con una historia de la filosofía al uso. Quiero decir que no se trata de explicar Tales de Mileto es el fundador de no sé qué y le sigue otro. No, se construye el objeto filosofía entre la filosofía y el filosofar. O dicho de otro modo, para que nadie se asuste, bueno, los que nos escuchan son todos lectores muy avezados, cuidado, o sea, en España se tiene una idea muy rara de por qué no se lee filosofía. No, en España se ha leído siempre mucha filosofía.
Ya le digo que en España hemos sido muy platónicos, porque Platón, que es el inventor de la cosa, ¿no?, si dejamos aparte a su maestro Sócrates, pues no solo explicaba, sino que narraba. Y explicación y narración siempre han sido la principal fuente de la filosofía española. No quiere decir que no haya habido filosofía de carácter abstracto, es decir, únicamente explicativa o narración, únicamente narración, pero nuestra filosofía está en nuestra literatura y viceversa. Es decir, es imposible, por así decir, el ideal que tuvo en algún momento Goethe, que era narrar y explicar, pues claro, pues tenía como referencia a los grandes autores españoles, he puesto a un alemán. Es decir, que desde este punto de vista hay que dejar claro que la filosofía española siempre ha sido muy importante y sigue siéndola. Ahora yo podría citar autores y autores en el siglo XX y todos muy magníficos. De hecho, aquí cito algunos muy importantes, recientes, que vivos, compañeros nuestros, que son grandes filósofos. Por lo tanto, el libro le gustaría tener pues un lector como usted. Es decir, que viese que lo difícil puede ser fácil, que lo complicado pudiera ser sencillo y que lo vulgar... María Zambrano, aparece también María Zambrano, pero bueno, claro, es una más. Y ahora que usted cita a María Zambrano en uno de los capítulos, aparece en la filosofía de los exiliados del 36 y de los exiliados del 39, porque claro, entonces se rompe. Aquí sí hay una parte de investigación importante que tengo que reconocer, que incluso hay un anexo, ¿no?, donde me remito a Pedro Corral, que tiene un libro muy importante sobre Paracuellos, ¿no? Y entonces ahí muestro pues esta mujer, esta gran filósofa, que yo le he dedicado algunos libros, incluso he hecho ediciones de algunos de sus libros. Aquí muestro, es uno de los capítulos importantes, basándome en algunos otros estudios, la hago comparecer, o sea, muestro el exilio de esta mujer con el exilio de Ortega en su época y muestro ahí la figura de un familiar suyo, un pariente muy importante, es el marido o el novio de su hermana, de Araceli, ¿no?, es decir, Manuel Muñoz Martínez, que fue un personaje terrible, ¿no? Entonces, ella nunca dijo nada sobre eso. Entonces, bueno, ahí aparecen citados algunos otros. También en este libro, en este sentido, es muy platónico porque hago aparecer muchos filósofos que les hago hablar entre ellos y yo a veces pues tomo partido por algunos de ellos, otras veces no tomo partido, ¿no? Ortega, pero no es Ortega el que más aparece en este libro. Es verdad, bueno, es verdad, aparece siempre libros, Ortega porque es un gran filósofo, claro, incluso le dedico pues la última parte, porque la última parte que está dedicado a uno de los grandes filósofos españoles de todos los tiempos, que era de su pueblo, vamos, de su zona. De mi pueblo. Sí, de su pueblo más bien, sí era de su pueblo bastante, es decir, un gran filósofo. Entonces la relación que mantiene de magisterio, exactamente, de Eugenio d'Ors, no de Eugenio d'Ors, que la prosa es magnífica, prosa poética, tanto en catalán como en castellano, porque cuidado. En un idioma puede ser aparecen muchos catalanes, por cierto, en este libro. El primero que aparece es uno que está aquí ahora, pueden verlo en Madrid, en la Plaza de Colón. Es un gran escultor que incluso él reflexiona sobre sus esculturas, que es Plensa. Entonces aparece magnífico. Sí, aparece Plensa el primero y el último prácticamente pues es d'Ors. Y en Eugenio d'Ors también esa relación de magisterios y de traidores, o sea, la filosofía se mantiene creando un canon y porque hay continuidad. Y a veces esa continuidad pues se rompe porque aparecen filósofos que podríamos decir que son traidores. Es una manera rara de llamarle. Y el ejemplo que tomo de Eugenio d'Ors es uno de los grandes, que está oculto, y está oculto precisamente porque el libro más importante que se escribió sobre él lo escribe un profesor de filosofía que con él, pues casi con las plumas de Eugenio d'Ors, pues estuvo muchos años, pero también en un momento dado, en el 82, cambia la redacción de ese libro, hace una segunda edición y donde d'Ors era el maestro, el filósofo, el grandioso, pasa a ser un profesor, una cosa de segunda fila. Me refiero a la... Y entonces ahí pues sí se estudia la relación del profesor Aranguren, José Luis López Aranguren, con un gran filósofo, ¿no? Entonces esas manipulaciones que aparecen por ahí... Las traiciones, ¿no? Sí, bueno, sí pueden decir traiciones. En ese punto este libro tiene algo de sedicioso, de corrosivo, de insurrecto, ¿no? De rebelde, ¿no? Y quizá este libro, el contenido de este libro, uno de los contenidos importantes de este libro es su carácter sedicioso.
perverso, sí, maligno. O sea, no me extrañaría que lo prohibiesen y lo metiesen y lo encerrasen con 7 llaves, ¿de acuerdo? Y por eso le digo, pero bueno, pues se puede leer como una novela filosófica, incluso a mí el libro me construye. Yo ahora empiezo con prensa y acabo, cuando digo, bueno, le dedico mucho, un capítulo muy largo a Dors, igual que se lo dedico a Borges o a Ramón Gómez de la Serna o a grandes filósofos que seguramente mañana, que es el día del libro, que aparece una cosa como esta de los grandes almacenes que nos reúnen. A mí no me llaman, es una empresa que tiene Por ejemplo, hay un filósofo importantísimo, Alfredo Arias, que tiene una trilogía magnífica sobre el eterno femenino. Seguro que no lo han avisado la chica esta que está aquí en la Comunidad de Madrid, que llama a muchos escritores y tal. No, son escritores que tienen bueno, ¿cómo le diría? Lectores fáciles. Pero claro, la literatura filosófica siempre exige un lector. Cualquier literatura exige lectores. Eso lo quería Borges también, ¿no? Que era uno de los grandes, ¿no? Y bueno, los libros de filosofía no son ni mejores ni peores que lo que la llamada literatura amena. Pero sin duda alguna la literatura amena en España, desde Baroja, Ramón Gómez de la Serna, que lo he citado, o bueno, otros grandes filósofos maravillosos que han revolucionado. García Morente, por ejemplo. ¿Perdón? García Morente. García Morente es uno de los grandes que aparece aquí, es uno de los grandes. O también otro catalán, a mi juicio, uno de los grandes que mostró. Vivió solo 7 años en México, pero revolucionó la filosofía, antes incluso que José Gaus. Era un español importante, Joaquín Siraut, que tú lo conoces, ¿no? Sí. Que no tiene que ver nada con el nacionalismo catalán ni nada, aunque ahora se venda otra historia. Siraut, pues en México, Amor y Mundo es uno de los grandes libros. Por cierto, que aquí en esta emisora a veces oigo hablar de Ordo Amoris, pues les aconsejo que lean Amor y Mundo de Siraut, que les cambiará la vida. Es un libro que cambió la vida también de Octavio Paz y de muchos otros. También aparecen grandes filósofos que han pasado por España, mexicanos. Alfonso Reyes es uno de los grandes filósofos de la escritura. Alfonso Reyes tiene 26 volúmenes y todos ellos le dedican alguna página a la escritura, la gran filosofía de la escritura. Entonces, este hombre, por ejemplo, pues Reyes, si uno lo echa o lo compara con algún filósofo alemán, pues yo qué sé, Bernhard Jäger, ¿no? Jäger decía, no, el filósofo es usted, que ha hecho a los griegos actuales, yo no he sido capaz. Y Jäger, que era ese judío, en fin, que se había dedicado a los griegos, pues no fue capaz de hacer los actuales. O sea, aquí aparecen muchos filósofos, pero en un discurso, en una narración y en una explicación. Y entonces, bueno, usted me ha provocado con lo de María Zambrano, o con el exilio de García Morente, o con la salida que yo reconstruyo y que nunca se ha reconstruido del bueno de Ortega. Eso es algo de milagro, no lo mataron Manuel Muñoz Martínez de milagro, ¿no? Pero ese es un apartado del libro. Más conocida que la de María Zambrano. Sí. Que yo creo que es un gran aporte del libro. Sí, bueno, es uno de las aportaciones que yo espero que la gente se lo pase bien leyéndolo y luego de las después... cosas que yo he subrayado más. Lo de Siraus, sí, lo de Siraus me ha interesado mucho, y se lo he citado, porque una de las grandes introducciones que se hizo a la obra, cuando murió Siraus, que murió en un accidente trágico en Ciudad de México, Emilio Uranga era uno de los grandes filósofos que ha dado en México y que además fue el gran ideólogo que tuvo el PRI, por desgracia. Bueno. O sea, en fin, esto es así, ¿no? Pues también aparece ahí, o sea que aparecen filósofos, José de la Colina, un filósofo importantísimo, un narrador muy importante, la filosofía que hay en José de la Colina, que nació en Santander, pero se exilió, bueno, salió como un niño, ¿no? Bueno, pues esto es lo que pueden encontrar en el libro, que en mi opinión tiene de peligroso este libro, el que la razón política y la razón especulativa quedan a veces desnudas ante sus contradicciones, ¿no? Y entonces eso es importante y se muestran verdades que pudieran ser elementales, pero que según el que las lea pueden convertirse en catedrales, no más que en verdades elementales. Espero que se lo pasen bien. Y ahí, ya les digo, una de las líneas fundamentales del libro es la imposibilidad en castellano, en nuestra cultura, de diferenciar entre filosofía y literatura. Y en todo caso, puede haber una filosofía, insisto, de carácter explicativo, pero que no se puede separar de la narración. Y en este punto digo que es un libro platónico. Pues sabes que te digo, querido amigo, que me hubiera gustado más el título que tú le querías poner al libro, Pensar hispánico.
Bueno, no creas, porque la filosofía del siglo XX y XXI también es esa. Es más descriptivo, sí, tal vez, bueno, pero... ahí cuento una cosa que a mí me parece muy interesante, y lo digo a Manolo Pimentel, y por eso le he agradecido los libros. Deben de tener mucha publicidad, no deben de tener presentaciones, porque el libro se vende por sí solo. Yo no he contado nada de lo que hay en este libro. He dicho algunas cosas, pero yo no he desvelado prácticamente nada. Esto es importante decirlo. Pero en honor al editor, el editor, él me pidió una historia de la filosofía del siglo XX y XXI, y yo no fui capaz de hacerlo. Pero, ¿y por qué hago esto? Y lo cuento, construyo mi objeto de pensamiento. Este es un libro entre la filosofía y el filosofar. O sea, es un libro que lo importante no es tanto el ergo, perdón, lo importante es la energía, no es lo que acaba, ¿no? Sino el filosofar siempre es más importante que la filosofía, que el resultado. Desde este punto de vista, pues tengo que reconocer que Manolo Pimentel, que yo me vi obligado a hacer este libro porque acogió otro libro mío muy peligroso también, que está encerrado en 7, que es El Gran Maestro, ¿no? Entonces, creo que sí, que tiene razón. Ortega y Gasset. Sí, Ortega y Gasset, el gran maestro. Porque... Entonces tiene razón al reconocerse, pues, que lo importante en la filosofía, más que la filosofía, es el filosofar. Yo alguna vez he dicho que a mí no me interesa enseñarle a las personas ni a nadie filosofía, sino me interesa la pasión por la filosofía, el filosofar, es lo importante, el pensar. En este punto es muy complicado reconocer que de dónde viene la energía del filosofar. Pues tiene que venir siempre de un cierto escepticismo. De él no hay nada. El escepticismo es cuando uno llega a un resultado, pues ponerlo en cuestión. Es verdad que también eso, de dónde reside, de dónde saca la carnalidad, la fuerza, pues bueno, pues el viejo Aristóteles en el libro 4 de la Metafísica decía en el principio de identidad, A es A. Pero claro, los escépticos, siempre algunos escépticos malos y perversos decimos, A es A, ¿y por qué no...? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro de eso? ¿O por qué no acoge a B? Bueno, pero eso es una malignidad, es una perversidad. Agapito Maestre, gracias por venir a filosofar con nosotros. No, muchas gracias por darle publicidad al libro y a la editorial Almuzara. Muchísimas gracias, insisto, ya es hora de que tengamos ventanas culturales de este calado. Yo os tengo que decir que nos vamos a ir a publicidad, pero que antes quiero contaros, sabéis que tengo un empeño con esto de la droga, que quiero que entre vosotros y nosotros cambiemos las cosas, porque si no lo hacemos, nuestro país va a estar en peligro. Hay unos tíos malvados y perversos del narcotráfico que nos quieren cambiar la sociedad y quieren convertirnos en más esclavos de lo que ya somos, mucho más. Por lo tanto, hay que hacer que este país reaccione, que sus partidos políticos, con independencia de que nos llevemos bien o mal con ellos, entiendan que tienen que meter en sus programas electorales elementos de cambio para que este mal que nos aqueja, que es el narcotráfico, no termine triunfando y haciendo que alguna parte de España sea como el Estado mexicano de Sinaloa. Y yo lo que puedo hacer es someteros pruebas ciertas para que las entendáis. Mire, hoy vamos a ir de la mano de la Agencia Tributaria y de la Policía Nacional al puerto de Vigo, porque en el casco de un buque que transportaba contenedores de un continente a otro, etcétera y tal, insisto, en el puerto de Vigo, han encontrado escondidos 150 kilos de cocaína. Eso venía para que este material se descargara en el puerto, se escamoteara al control de la seguridad del puerto y fuera vendido naturalmente en la sociedad española o quizás en otra, nos da igual. El dinero queda en España, los narcos quedan con poder en España, con un poder que puede corromper a cualquier funcionario de la policía, del juzgado, de quien quiera que sea, y que desde luego corrompe a nuestros jóvenes. No porque consuman, sino porque van a querer trabajar para estas bandas, que ofrecen más dinero que lo que da el SEPE a los parados, por ejemplo, y mucho más de lo que dan los malos empleos que produce nuestra economía a la gente joven. Y mucho más de lo que produce esta economía y permite cobrar a la gente que tiene 50 años. Así es que tomemos medidas, por favor. Tomemos medidas porque esto nos va a terminar atrapando, como si fuera una planta carnívora, nos va a devorar. Nos vamos a publicidad.
Quiero recordaros que para nosotros es muy importante que decidáis incorporaros al Club de Amigos de esta casa, que nos apoyéis, que os hagáis socios del mismo y que empecemos a sugeriros actividades. Por ejemplo, José Javier Esparza, al que conocéis porque dirige y presenta El Gato al Agua, tiene un ciclo de conferencias, cuestiones decisivas de la historia de España, que es altamente recomendable. Se celebra aquí en el Club de Amigos cada martes por la tarde. En el próximo nos va a hablar de por qué hubo 3 guerras carlistas. Y el martes 29 de abril llega la segunda edición de Desayunos en Libertad, una oportunidad única para compartir ideas, para reflexionar sobre la actualidad y para conocer personalmente a Luis del Pino y a su equipo que dirige, pues ya saben, las mañanas de Luis del Pino en Radio Libertad, que son pues una tertulia espectacular. Yo estuve ayer, por ejemplo, ahí. Bueno, ya sin más dilación, vamos con la mesa de análisis político y les presento a nuestros invitados hoy. Don Ángel Alonso, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Seguer. Diputado del PP en la Asamblea de Madrid. ¿Todo bien? ¿Semana Santa ok? Todo muy bien. Don Manuel Pino, eminente jurista y además vicepresidente del Club Liberal Español. ¿Usted Semana Santa en Andalucía? En Andalucía, es que es donde hay tradición. Donde mejor. Tradición y sobre todo que es mi tierra, ¿no? Bueno, quiero que empecemos, ya sé que es un poco extraño esto, ¿verdad? Quiero que empecemos porque Sánchez no va a ir al funeral del Papa. A mí ya he dicho antes que no me sorprende nada porque él es más de Ho Chi Minh. Cuando va a ver a Ho Chi Minh se parte la columna. Y de Xi Jinping, también ahí hace mucha reverencia. El Papa es una cosa circunstancial. Llama la atención, sí, porque esta misma mañana decía Sánchez que el Papa es un gran amigo de España. A lo largo de estos años he tenido la ocasión de poder conversar con él en varias ocasiones y siempre supe que estaba ante un amigo de España y un referente moral y espiritual para millones de personas. Un líder que abogó por la lucha contra la pobreza, por una mirada humanista del fenómeno de la migración, por la mitigación y la adaptación al cambio climático o contra la intolerancia cuando más falta hacía. Estoy convencido de que el mundo va a echar de menos su valor, su mensaje, y desde España honraremos su figura. Pero tú no vas al funeral. Chicos, a los amigos hay que despedirlos. Esto se aprende en la familia de muy chico, pero bueno. Por cierto, no soy yo quien vaya a decir que el Papa Francisco no era amigo de España, pero dijo algunas cosas para argumentar que no venía a España que fueron muy llamativas. Por ejemplo, ahora lo van a ver, porque le preguntó una periodista, oiga, ¿nos puede concretar qué quiere decir usted con eso de que irá a España cuando haya paz? Hombre, pues no sé, el conocimiento que de la Argentina tenían conocimiento al día a día de la política, sobre todo del peronismo. Pero de España no debía tener un gran conocimiento este hombre porque, hombre, paz en España, pues llevamos santidad, llevamos 60 y tantos años de paz. Bueno, segundo cuestionamiento a la técnica de Pedro Sánchez, que a mí particularmente me ofende una barbaridad y no soy yo, digamos, no partidario de rendir homenaje al Papa fallecido. Todo lo contrario. Van a ver algunas imágenes de la conferencia de prensa de hoy del presidente del Gobierno, posterior al Consejo de Ministros. Me lo habéis puesto en desorden y así me armáis un guirigay formidable. ¿Me podéis poner cómo hoy se pasea? Ahí está. Pedro Sánchez con 2 crespones negros. Uno en la bandera de España, otro en la bandera europea. Y hoy, esto es la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, 22 del 4 del 25. Y ahora quiero que veáis al mismo Sánchez en el mismo lugar, días posteriores a que se sucediera lo de la Dana. Lo de la Dana costó la vida a 227 españoles. ¿Alguien ve algún crespón negro en algún sitio? No, ¿verdad? Pues no. Es el sentido del luto del camarada Pedro Sánchez. Todo paripé y sentimiento lo justo. Pino. Hombre, tendrá sus razones para no acudir al funeral del Santo Padre, pero lo que sí es verdad es que él ha ido y esta mañana ha reconocido varias veces a verlo,
para su proyección mediática y sus buenas relaciones con la Iglesia Católica. También ha ido su compañera de coalición, Yolanda, también fue allí varias veces, también, no una, varias veces. También ha ido Bolaños recientemente para el tema de gestionar qué va a pasar con el Valle de los Caídos. O sea que ha habido mucha romería con este Papa, porque han entendido que lo del cambio climático, la inmigración y tal, que tenía una conexión con algunos de sus planteamientos políticos, ¿no? Los inmigrantes, los refugiados, pues ese discurso de este Papa, pues ellos tenían ahí como cierta conexión de que podía ser un Papa apropiado al momento por su política social, por su defensa de los más pobres, por los más humildes y por todo lo que se refería al cambio climático, y luego también su lucha que ha tenido importante con el tema de la pediatría, ¿no? Que yo creo que ahí ha dejado huella, ¿no? de lo que hizo, ¿no? Cosas que no están acabadas, pero bueno, que inició ahí un posicionamiento muy serio, ¿no? ¿Por qué no va Sánchez? Pues no sé si es porque como va el jefe del Estado, a lo mejor él no se ve de protagonista, o porque sus razones tendrá, o a lo mejor, no sé, o a lo mejor es que no va porque se lo ha dicho a alguien de sus relaciones exteriores, o a alguien, no sé quién va a mandar, no sé quién va a ir, supongo que irá Bolaños. Va dos vicepresidentas, que son María Jesús Montero y Yolanda Díaz, y va Felipe Bolaños. Van los tres en representación del Gobierno. Va Feijóo, al que han invitado esta mañana, y ha dicho que iba, y van los Reyes presidiendo la delegación española. Ángel. Pues yo la verdad es que si hubiese tenido que apostar, hubiese apostado sobre seguro que no iba al funeral. Porque Pedro Sánchez, más allá de sus buenas palabras y de sus buenos gestos, sabemos que lo que es por encima de cualquier otra cosa es un sectario. Y que todo lo que no piense como él y todo lo que no sienta como él lo desprecia. Y este es un caso más. Sin darse cuenta que esa no asistencia no es solamente una ofensa al Vaticano o una ofensa a los católicos, que seguimos siendo la mayoría de la población española, es sobre todo una ofensa a la democracia, es una ofensa a una forma de entender la libertad, de entender las relaciones diplomáticas, y que, bueno, pues independientemente de la opinión que todos podamos tener sobre el papado del Papa Francisco, que efectivamente no ha dejado indiferente a nadie y tendrá sus defensores y sus detractores, estamos hablando de una figura que no ha dejado indiferente a nadie, pero sobre todo de una especial relevancia en el orden social y en el orden europeo, y por lo tanto hay que asistir. Que haya puesto el crespón negro, no lo haya puesto en otras ocasiones, pues aparte de esa paripé que le caracteriza, pues no hay que olvidar tampoco que es que nunca le dio importancia a lo que estaba pasando en Valencia. Efectivamente. Que cuando estaba ocurriendo y cuando lo estaban pasando mal los ciudadanos, los valencianos, pues él estaba negándose a suspender la actividad del Congreso de los Diputados porque tenía que controlar la televisión que pagamos todos los españoles, y a eso le dio prioridad. Y tanto llegó a esos extremos que nos acordamos todavía de esa frase de que si quieren ayuda, que la pidan. Ahí das de su frialdad y de la poca importancia que da a quien peor lo pasa. Yo creo, Javier, que no va para no verse con Trump, que ha confirmado la asistencia. Yo creo que le diga algo a Trump, y no va para que no le diga nada a Trump, ¿eh? De su planteamiento. Tiene que tener una justificación muy poderosa para que no vaya, porque mira, Yolanda va a ir. ¿Que va Yolanda? Yolanda, pues va. Una mujer que no sé si es católica, apostólica, romana, pero que ha viajado con frecuencia allí al Vaticano, sobre todo ha salido en buenas fotos y le ha hecho regalos al Papa cada vez que ha ido, ¿no? Bueno, eso casi forma parte del protocolo, y regalos, tú atiendes con otros regalos. Ángel. Yo creo que es todavía aún más indignante si tenemos en cuenta que no va al funeral de Estado del Papa, pero sí que hace bien poquito no tuvo ningún empacho en ir a China y rendir homenaje a dictadores sanguinarios que construyeron su poder sobre el cadáver de cientos de personas que creían en la libertad. Ho Chi Minh, por ejemplo, ese le va más, ahí se siente más en lo suyo. Bueno, hablando del Valle de los Caídos, hoy decía la portavoz de Vox, Pepa Millán, que su partido va a emprender una ofensiva en el Congreso contra la resignificación del Valle en Cuelgamuros, que es lo que quieren o lo que han acordado con el Vaticano, con Paroli, exactamente con Paroli, según ha contado
Félix Bolaños. Y aquí, pues, las órdenes se han cumplido y, pues, yo creo que hasta no verían con malos ojos algunos en la Iglesia española la demolición de la cruz del Valle de los Caídos. Vamos a escuchar a Pepa Millán. Que hemos registrado una batería de preguntas dirigidas al Gobierno a propósito de la mal llamada resignificación del Valle de los Caídos, que no es otra cosa que la profanación de un lugar sagrado y de culto. Queremos saber si se ha alcanzado algún pacto entre el Estado y el Vaticano que permita reformar el acuerdo de 1979 entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos en el sentido de modificar el alcance de la inviolabilidad de los lugares de culto. Pino, ¿tienes opinión al respecto? Bueno, tengo opinión al respecto, que me parece bien que hagan preguntas de ver en qué se consisten los acuerdos, qué va a pasar con los que están allí, con los benedictinos, qué va a pasar con el culto futuro, qué va a pasar con los edificios, qué va a pasar, qué destino, y yo creo que eso lo veo que está en su derecho de presentar las reclamaciones que sean, ¿no? El tema de fondo aquí es la ley esta de memoria histórica, que es la que trae causa de todo esto desde Zapatero y que sigue todavía más agudizada con la presencia de Sánchez y su coalición esta, para que no haya alternancia y no gobierne nunca el PP, que es su coalición, primero el programa, que no gobierne el PP nunca, y que no haya alternancia y nos aliamos con el diablo. Bueno, pues esta parte de la memoria histórica, pues aquí lo que hay que pedir es que esa ley no puede seguir, porque está haciendo mucho daño, está enfrentando cada día más a los españoles. Esto es una cosa más del enfrentamiento. Los 100 actos de Franco, que parece que se ha diluido y no hay tantos actos, dotando de presupuesto con una campaña institucional para los 100 actos de la muerte de Franco, es parte de lo de la memoria histórica. La romería que ha habido en el Valle de los Caídos, el sacar allí al general Franco, obligar a Primo de Rivera, que lo saque la familia, televisado, con toda aquella pompa, son todos actos de enfrentamiento de los buenos y los malos, de una ley de memoria que han redactado ellos, desde su ventana, sin dejar que los historiadores, que son los que tienen que hacer la historia, pues digan lo que pasó. Y no es tal como la cuenta la ley de memoria. La ley de memoria ha hecho mucho daño y estamos instalados en un frentismo político de los buenos y los malos, gracias, entre otras cosas, a esta ley de memoria. Ángel. Bueno, es verdad que este es un asunto entre dos, por decirlo de una manera, entre la Santa Sede en cuanto a que efectivamente es un ámbito de carácter religioso, un espacio religioso, y el Gobierno de España, en tanto en cuanto es un símbolo del patrimonio cultural español. Y que, bueno, pues yo lo que sí quiero recordar es que ya la Comunidad de Madrid, en el ámbito de sus competencias, dejó claras cuáles eran su posicionamiento cuando declaró bien interés cultural a la Escolanía del Valle de los Caídos, que eso sí entraba dentro de ese ámbito competencial y que así lo hizo, o que frente a ese ejercicio que están haciendo de revisionismo y de lo que llaman la Ley de Memoria Democrática, el posicionamiento que está defendiendo de los embates de la izquierda la Real Casa de Correos, sede de la Comunidad de Madrid, como ese espacio de encuentro entre todos los madrileños, de donde radica la soberanía del pueblo madrileño. Efectivamente, como decía Manuel, todo lo que nos encontramos es ese ejercicio que pretende hacer el Partido Socialista en esa llamada Ley de Memoria Democrática, de determinar ellos qué es democrático, qué no lo es, qué es franquista, qué no lo es, qué es bueno o qué es malo. Pero no hay que olvidar que, además de los condicionantes que Manuel ha señalado sobre esa ley fue redactada junto con los amigos de ETA, junto con Bildu. Y fue Bildu quien, entre otras muchas aportaciones, hizo que fuese más allá del periodo de la dictadura, sino que se alargase hasta el año 1982 para hacer un ejercicio de revisionismo de la transición y de todos los acuerdos de la transición, que es lo que pretenden atacar y lo que pretenden derogar. Claro, que hacer una ley de manos de los amigos de ETA para hacer un ejercicio de revisionismo histórico, mientras que estás criticando a todos aquellos que seguimos defendiendo la memoria, la dignidad y la justicia de las víctimas del terrorismo
y ese empeño que tienen en que eso ya hay que dejarlo pasar porque ETA no existe, no deja de ser una macabra tomadura de pelo del gobierno socialista. Y el PSOE de Madrid tiene una oportunidad ahora, porque dentro de unos días, en el próximo pleno de la Asamblea de Madrid, el Grupo Parlamentario Popular llevará una proposición no de ley para volver a ponerse del lado de las víctimas del terrorismo, para mejorar las condiciones de las víctimas del terrorismo, y ahí podrá decantarse otra vez si sigue estando como en la redacción de la Ley de Memoria Democrática con los amigos de ETA o con quienes todavía honramos la memoria de las víctimas del terrorismo. Bueno, vamos a cambiar aquí de tema, si me lo permitís, porque tal vez aprovechando que media España está pendiente de lo que ha pasado con el Papa, está pues en un momento interesada por este asunto, hoy era un día muy propicio para que desde el Consejo de Ministros se colara el inexplicable plan de aumento del gasto militar que nos va a dejar a final de año en el 2% de la aportación española del PIB que nos exigía la OTAN. Había un plan de la época de Rajoy, pero que no exigía tal velocidad a la hora de cumplir con ese compromiso. Hoy ha aparecido Sánchez, que no ha tenido pocas dificultades con Sumar. Sumar ha pretendido que esto quedara fuera del ámbito de las decisiones de hoy del Consejo de Ministros y han pasado de Sumar olímpicamente. Consideran que es como una anomalía, no importa, se le puede pisotear, no van a romper nunca el gobierno, o sea que tranquilo, no pasa nada. Y ha salido muy pimponudo don Pedro Sánchez a contarnos que no pasa nada, esto se arregla. Han hecho la cuenta del revés. Dice, ¿cuánto hay que invertir para tener el 2% de gasto en defensa? 10.471 millones. Dice, pues ahí van, ya está. Esto de aquí a final de año se ejecuta. Y bueno, le preguntaban a Sánchez cuando ha vendido que se van a invertir esos 10.471 millones en defensa, le han preguntado, oiga, pero esto, ¿de dónde sale la pasta? Tampoco pasa nada. Atribución del gobierno es redestinar los fondos de lo que nos llegaba de los Next Generation, eso lo vamos a coger y lo vamos a redirigir a gasto en defensa y seguridad, que es como le gusta llamarlo, por no llamarlo gasto militar. Y además, como hemos hecho unos ahorros que yo no encuentro por ninguna parte, en que pagamos menos intereses por la deuda que tenemos, porque como tenemos más deuda, ese es el principio que no sé si entiende Sánchez, que hace que no tengamos ahorros, por mucho que bajen los intereses de la deuda. Y luego además a las comunidades autónomas les habíamos prometido unas ayudas para salir del COVID con mayor energía, pero como eso ya está superado, también lo ha cogido el garbanzo, los 3 vasitos, y dice, ya está, ya lo he arreglado. Ya tengo los 10.471 millones y ahora no tengo ni que ir al Congreso a que me lo aprueben, porque estos son reorganizaciones. Críticas, pues además de la de Sumar, la de Podemos, que plantea que la gente salga a la calle, que esto es plegarse a Donald Trump, y el Partido Popular, que le reprocha, oiga, esto páselo por el Congreso, se lo tiene que aprobar el Congreso. Esto es, como decía Cuca Gamarra, decía hoy, me ha gustado la frase, decía, esto lo va a manejar a él como le dé la gana. Y efectivamente así es, eso es lo que piensa. Luego hay algunas dudas sobre lo que incluye ese paquete de 10.471 millones, porque dice, no, hidroaviones para apagar incendios. Dice, hombre, mire usted, ¿qué choteo es este? Dice, no, helicópteros de salvamento. Pero hombre, que nos está hablando de otra cosa, la OTAN. Yo no sé si quieren pagarle el pienso al carnero de la Legión, y eso también deducirlo de los gastos que se aprobarán enseguida. Vamos a ver el vídeo. Sánchez pisa el acelerador y anuncia una inversión de unos 10.500 millones de euros para llegar este mismo año, en 2025, al 2% del gasto en defensa. El compromiso adquirido ante la OTAN. España alcanzará el 2% del Producto Interior Bruto en seguridad y en defensa este año. Para ello vamos a tener que llevar a cabo una inversión importante de 10.471 millones de euros adicionales. Insiste además en que no tocará ni un céntimo de los gastos sociales. Se va a hacer sin subir impuestos, sin tocar un céntimo de euro la inversión en el estado del bienestar. Un plan que ha sido aprobado por el Consejo de Ministros pese a la negativa de Sumar.
Los de Yolanda Díaz ya han dejado claro que se oponen al considerarlo un gasto desorbitado. Pedro Sánchez reconoce las discrepancias. Tenemos una discrepancia en este punto, pero intenta reducirlas a diferentes observaciones. El socio de la coalición de gobierno ha planteado observaciones. Desde Podemos también se oponen. Que este es un gobierno de la guerra y que cualquier gobierno de la guerra esté encabezado por quien esté encabezado va a tener a Podemos enfrente. Sin embargo, Yolanda Díaz ha ido mucho más allá que el resto de socios. Ha intentado incluso eliminar de la orden del día esta propuesta llevada al Consejo de Ministros. Tampoco ha tardado en llegar la reacción de Vox. Santiago Abascal cree que la intención de Sánchez es poner el ejército al servicio de China o de la Unión Europea. La realidad es que el Gobierno intenta colarnos en esta propuesta cosas que poco tienen que ver con el aumento del gasto en defensa, como por ejemplo hidroaviones, helicópteros de rescate o inversión en tecnología. Es por ello que los populares exigen a Sánchez que someta a votación cada medida de este plan. Someta a votación cada medida de este plan. Y en segundo lugar, elabore y presente de manera inmediata los presupuestos generales del Estado. Pero Sánchez lo tiene claro, la puesta en marcha de este plan no requiere pasar por el Congreso de los Diputados. Y este plan, por tanto, no requiere la aprobación de las Cortes Generales. Ya está, ya ha movido el garbanzo y ya lo tiene donde lo quiere tener. Vamos a hacer una pausa de publicidad y enseguida opinamos. Permítame un consejo. Si están preocupados por la incertidumbre económica, con el autoconsumo remoto de Comunidad Solar, dejas de pagar por energía como si fuese un alquiler y te conviertes en dueño de tu electricidad. Da igual si vives en un piso o en una casa, puedes tener tu propia energía. Únete al Parque Solar de Puebla del Príncipe y disfruta de energía limpia y ahorro real. Visita comunidadsolar.es o llama al 900-802-812. No te quedes fuera. Recuperamos nuestro debate, señores. Don Manuel Pino, el trilero vuelve a aparecer. Bueno, es que es tan impresentable lo de hoy. Aprueba una medida tan excepcional como dedicar a defensa el 0,7% del PIB, porque estamos en 1,30 y va a llegar hasta el 2%. Es una cantidad, era cuantificada en 10.000 y pico millones de euros, tal, sin un debate nacional, al margen del Congreso de los Diputados, que es una anomalía democrática brutal, sin un consenso nacional para los asuntos de defensa, porque claro, nos jugamos aquí la seguridad de toda la ciudadanía, no es un tema baladí de unos y de otros, no es un tema de que si un contrato de trabajo dura un mes o 2 meses, esto es un tema de más calado. Y que no haya tenido ni un diálogo con todas las fuerzas políticas para llevar un consenso, para explicar la inversión, que lo haga al margen del Parlamento sin ese debate, que además lo hace sin presupuestos del Estado, porque no lo ha presentado teniendo la obligación constitucional. Pues esto no obedece nada más que a que, como vino el secretario de Estado de la OTAN y vino aquí a reunirse con él hace poco, pues le ha dicho, oye, aquí hay unos plazos, o lo haces, o tienes que hacerlo, y entonces ha hecho la declaración para cumplir un compromiso, pero sin estudiar, sin debatir, sin saber en qué se va a gastar ese dinero, de las partidas que lo va a sacar, sin ninguna memoria económica, solamente le ha puesto la guinda populista demagógica de que esto se va a hacer además, no duden, sin atacar al gasto social, no va a haber ninguna subida de impuestos y además no se va a incrementar la deuda, que la lleva incrementada hoy día hasta el 1,67% con su presidencia. O sea que es una tomadura de pelo más en esta situación tan anómala de la que estamos viviendo, porque es una presidencia al margen del Parlamento y sin presupuesto. Es que lo que tiene es convocar elecciones. Esto no se sostiene. Es un autócrata. Completamente. Ángel. Bueno, yo creo que lo que dice Pedro Sánchez siempre hay que ponerlo en cuarentena, porque no ha dicho una sola verdad ni ha cumplido un compromiso en todo lo que llevamos de legislatura. Desde el mismo momento que dijo aquello de yo nunca amnistiaré a los golpistas y lo hizo, a yo nunca pactaré con Bildu y les entregó Pamplona. Ahora dice, esto lo vamos a hacer sin subir impuestos. También dijo que solo subiría impuestos a los ricos y hoy hemos conocido que en la declaración de la renta de
del 2024 las familias que hayan ingresado menos de 20.000 euros van a tener un incremento en el IRPF del 44% por haberse negado a deflactar el impuesto. Con lo cual hay que ponerlo, como digo, todo en cuarentena, ¿no? Él celebra que no haya que pasar por el Parlamento, y no me extraña, porque esa debilidad parlamentaria que le ha caracterizado hace que ya en 15 meses haya cosechado 100 derrotas en el Parlamento, pero es justo lo contrario. Hay que lamentarse de que un gobierno no se someta al control del Parlamento, que no se pueda haber un debate entre todos con un tema tan acuciante, y hay que lamentar que la mejor forma de que ese debate se produzca, de saber a qué se van a dedicar ese incremento hasta el 2% del PIB, son los presupuestos generales del Estado. Pero él ya se ha abandonado a la posibilidad de tenerlos. Él trabaja con que no va a tener unos solos presupuestos en todos los años, porque primero, esa mayoría tan heterogénea que tiene de apoyos parlamentarios lo impide. ¿Cómo van a apoyar unos presupuestos Bildu que apoye el PNV, o cómo va a apoyar unos presupuestos Esquerra Republicana que esté apoyando Junts? Una cosa y la otra es completamente la contraria. Pero además porque ya poco tiene que cederles, ya les ha dado todo lo que han pedido. Y es una pena que sea así, porque hubo alguien que dijo que un país sin presupuestos es como un coche sin gasolina, no sirve para nada. Y es una pena que no lo recuerde Pedro Sánchez, porque fue él el que lo dijo. Pero claro, también dijo que si no había un presupuesto y si no había una mayoría parlamentaria que pudiese confeccionar un presupuesto, había que convocar elecciones y dejar que otra mayoría social pudiese sacar adelante a un país de la apatía, que es exactamente en la situación que está en nuestro país, completamente parado, completamente estancado, sin posibilidad de llegar a consensos en temas de Estado como es el que nos ocupa, y sin que es una de las características de un presupuesto, sin ser capaz de generar confianza para los agentes económicos y para los inversores, y para poder seguir generando más oportunidades para todos los españoles. Pero tú decías, Ángel, que no ha cumplido de sus promesas, y que se ha cumplido. Con los que conforman su coalición, para que no haya alternancia y no pueda gobernar el PP, con ese cordón que han hecho, porque es lo único que les motiva, que no haya, que la derecha no gobierne y que no pueda gobernar nunca el PP. Es lo que motiva a todos estos grupos tan heterogéneos, ¿no?, que tiene en la coalición de Sánchez y que le impide ganar votaciones con coherencia en el Congreso. Le ofreció indultos, se los dio. ¿Qué iba a hacer? Se los dio. Le ofreció el Código Penal modificarlo con la malversación, y se lo modificó. Le ofreció la amnistía y se la dio, la amnistía, que estamos ahora con eso. Ha ofrecido recientemente soberanía fiscal en Cataluña, para que se queden con la pasta, de manera oculta y cerrada, porque no conocemos el acuerdo que firmó Esquerra con ella. Le ha dado a Bildu los presos todos allí, las transferencias de competencias penitenciarias, y están cada día con más facilidades de que salgan los miembros de ETA con delitos de sangre, que están por ahí dando vueltas y no han pedido ni perdón ni las armas. O sea que a lo que le ha convenido, él le ha estado dando, y al PNV le ha dado todos los regalos del mundo, hasta un palacio en París. O sea que lo que ha querido para sostener lo que él defiende, que es que no gobierne nunca la derecha ni haya alternancia democrática, que es un atentado a la democracia. Tiene que haber alternancia y tiene que haber posibilidad de que otro partido ocupe el gobierno. Pero todo esto, un cúmulo, esta coalición de intereses para que no gobierne la derecha, pues esto trae consecuencias tan graves como la que hoy hemos visto después del Consejo de Ministros. Apruebo esto sin Parlamento y sin presupuestos. Bueno, vamos con un tema más lúdico, porque estoy fascinado con la personalidad de Jessica Rodríguez. Ya sabéis, la amiga muy especial. Él dijo novia, Ábalos, la novia de Ábalos, esa que luego colocó en dos empresas públicas, una del propio ministerio y otra de otro ministerio, Traxatec. Bueno, hoy hemos conocido dos cosas interesantes. Que alguien ha sacado la máquina de borrar en Adif y están reestructurando la cúpula para eliminar a todos aquellos salpicados por la contratación en una filial de Adif de la señora Jessica. La filial de Adif en este caso es Ineco. Bueno, pero lo que me fascina del todo de la historia personal de Jessica es que le dan un ordenador cuando llega a trabajar allí, y ella se lo regala a una amiga. Dice, mira, este es el ordenador que me han dado en Ineco, pero yo no lo uso para nada, así es que
Todo eso se ha sabido gracias a que han volcado el móvil del hermano de Koldo, de Joseba García, y que eso ha puesto en evidencia que ni siquiera utilizaba ese ordenador para fichar, lo que quiere decir o que fichaba a alguien por ella o que no fichaba, cosa que hasta ahora no ha venido reconociendo ni INECO, ni el Ministerio, ni Adif, ni nadie. Es un personaje lo de esta muchacha. Bueno, el ministro Puente dijo que no había ninguna irregularidad en la contratación y aportaron además en el Supremo hojas de fichaje seguramente hechas por el encubridor de la irregularidad, el hermano de Koldo, que es la que tenía la misión en la trama de fichar como si asistiera, se la habían adjudicado como asistenta de él en su área, que no sé qué área llevaba, y entonces él justificaba las labores y justificaba la presencia falseando documentos y encubriendo una irregularidad de este tamaño, de una señora que por ser novia especial del ministro ha estado cobrando de los impuestos 2 años y medio, porque hay 2 contratos. El de INECO, 2 años, y luego más 6 en Trasatec, ¿no? Que ha dicho que es una situación asquerosa el presidente de Trasatec, ha dicho. Ese de parlamentaria, pero Ángel. Pero bueno, pues ahí está. Pues yo, sinceramente, lo que una persona haya podido hacer con un ordenador, y es que sea una persona que ha sido pues también capaz de entrar a trabajar en una empresa pública sin ir a trabajar, sabiendo que es una empresa pública, y a cambio de mantener algún tipo de relación con el ministro que le ha enchufado allí, pues haga o deje de hacer con un ordenador, la verdad es que me importa poco, pero incluso como me importa poco lo que haga un ministro en su ámbito privado y los vicios que tenga, a mí lo que me importa y lo que me preocupa es que esos vicios se los paguemos todos los españoles y no se los pague él de sus bolsillos, o que esta señora tenga un ordenador a costa de todos los españoles. ¿Quién la ha contratado? ¿Quién la ha puesto ahí? ¿Y quién ha puesto esos medios a disposición? Y me preocupa que el ministro se corra una juerga en un parador, y que ese parador, el que hoy es ministro, no se haya enterado y lo destrocen y lo oculte, y que la otra ministra, en fin, todo ese contubernio chusco que rodea a la corrupción del Partido Socialista y del Gobierno, que es lo que nos tendría que estar ocupando, que cada día, y lo que no para ni siquiera durante estas semanas, son los casos de corrupción que han acechado. Claro, pero fíjate que todo esto revela una situación, una alegría de vivir, ¿verdad? Una sensación de impunidad tal que manejaba el ministerio como su cortijo, y a esta me la colocas aquí, al otro aquí, y tú te encargas de lo uno, del otro, tú firmas por ella, ya le dais un ordenador, y ya, y no pasa nada. Y eso ha sido el día a día del Ministerio de Transportes de este país, el que tenía más presupuesto. Sí. Cuidado. Bueno, pero Javier, lo que es para nota es que en esos expedientes ha aparecido publicado que había notas diciendo sobrina del ministro, lo llamaban sobrina porque eran conscientes de lo que había. Todos se llaman sobrinas del ministro. Es un católico piadoso que ha dicho, no le vamos a llamar sobrina del ministro, para que el que mire el expediente diga, cuidado, aquí no se puede mirar esto, que esta es sobrina del ministro. Que es una chica de catálogo, vamos a decir que es sobrina del ministro. Una persona piadosa. Es para nota eso. Bueno, y ahora viene la noticia del día, sin lugar a dudas. Estoy en condiciones de poderles demostrar que hay alguien o alguienes de un sindicato mayoritario y de clase, Comisiones Obreras, que tienen conciencia. Es chiquitita, pero tienen conciencia. Van a ver. Comisiones Obreras ha decidido denunciar ante la Inspección de Trabajo el enchufe en Trasatec de la amiga del ministro, de la sobrina, como te gusta decir a ti, Pino. Así es que hay sobrina alguien... es un nombre más divertido, es muy antiguo lo de sobrina. Hay alguien en Comisiones Obreras con conciencia. Ya era hora que en una empresa pública donde haya hasta liberados sindicales a docenas, alguien tenga la dignidad de decir, pero ¿esto qué ha sido? Pero a lo mejor este no se enteró, el que ha ido a la Inspección de Trabajo, pero desde luego algo sabía. Como en Badajoz, todo Badajoz sabía quién era el del violín. Pues hay que celebrarlo. El primer movimiento, es cierto que se podían haber ido al juzgado,
y han decidido ir a la inspección de trabajo y tal. Es más suave. Más suave. Pues en el trabajo considerablemente. Acabará con una sanción de la Ley de Sanciones e Infracciones en el orden social, cuando vean la anomalía de contratación de no acudir al trabajo, de no sé no le cuánto, creas un del conflicto a asentismo. Trachatec, que Claro, si claro, vas a claro. juzgado sí se lo creas. Y yo creo que si se trata de defender al resto de trabajadores que han pasado una oposición para trabajar en Trachatec, que es su obligación, por dignidad, dignidad sindical, ¿no? Bueno, pues, Han sido los delegados sindicales los sí. que han puesto la denuncia, ¿no? Que son los liberados. Ya, pero Que hay tanto a cargo de las empresas, ¿no? Por eso digo que celebro mucho que tengan chiquititas, Han pero tardado. que tienen conciencia. Pero han tardado, Pues nada, Javier. Javier, han tardado, le han dado vuelta a la decisión. 2 días antes de la dado vuelta a la sentencia. decisión. 2 días antes de la Exactamente. sentencia, sí. Pues nada, enhorabuena a Comisiones Obreras. Ya es hora de que saliese en la noticia por algo que no fuese desear que hubiese un gobierno de corte liberal para poder protestar contra el empeoramiento de las condiciones laborales o las condiciones de vida de los españoles, que es lo que está pasando con el gobierno de Pedro Sánchez y están callados. Ahora lo único que falta es que ya que han cogido la dinámica, pues oye, continúen, pues ya han empezado por Trachatec, pues ánimo, que sigan con Adif, que sirva con Ineco, si han tocado ya a Jessica, pues que sigan con Claudia o que sigan con Andrea. Pueden seguir también, si se animan, a investigar el contrato del hermano de Pedro Sánchez, esa plaza que le crearon, que ni siquiera sabe a quién tiene a su cargo ni dónde está su puesto de trabajo. Que sigan también investigando en Badajoz, con la cátedra de Begoña Gómez, que también se ha demostrado que se hizo uso indebido de fondos públicos para que pudiese tener un reconocimiento y un estatus que no le correspondía ni por experiencia ni por formación. O que sigan investigando por qué Salvador Illa adquirió para los trabajadores públicos sanitarios mascarillas o respiradores a una empresa de yesos que luego no servían. Pues ánimo a Comisiones Obreras y que sigan. Mira, la denuncia ha sido por falta de rigor en el control de presencia, por discriminación en el acceso a la contratación, porque no ha habido unos concursos, ha impedido esto, y bueno, y por 4 cosas que acabarán, supongo, que en una sanción cuando lo compruebe la inspección, pero que ni quita ni pone. Han tardado mucho el sindicato, no sé si es porque viene el 1 de mayo o por lo que sea, pero ha tardado mucho el sindicato en poner esto. Y los sindicalistas de Badajoz están tardando también, porque claro, el caso es muy parecido, porque va ahí hasta una señorita que iba a ser candidata a esa plaza a decir lo que pasó y que sabían ya que estaba adjudicada antes de publicar el concurso. Pues sí. Bueno, y ahora hablamos de Madrid, porque andan a tiros Ayuso y Óscar Puente, no es nada nuevo. Han inaugurado una prolongación de una línea de metro pues, en el sur de Madrid. Hay una polémica tremenda sobre quién ha puesto la pasta, la inauguración de esa línea, y luego va a venir la próxima polémica, que es que como prohibió el gobierno el desfile de militares el día 2 de mayo, pues la respuesta de Isabel Díaz Ayuso ha sido, bueno, pues vamos a celebrarlo en las calles y a minimizar la falta de ese desfile militar. Vamos a verlo. Óscar Puente denuncia que Ayuso canceló la inauguración de la línea 3 del Metro de Madrid para no invitarle. De hecho, el ministro apunta que él pidió a la Comunidad de Madrid participar en el evento que se iba a celebrar ayer, porque el Gobierno central, apunta, había financiado la obra. Porque es el Gobierno de España el que financia íntegramente la ampliación de la línea. Pero lo cierto es que el Gobierno de España ha gestionado los fondos Next Generation que provienen de la Unión Europea. Isabel Díaz Ayuso sí hizo declaraciones, pero no hubo un acto formal de inauguración. Por eso quiero felicitar a los más de 2.000 operarios, al personal de Metro de Madrid, al de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, así como a todas las empresas involucradas en este ingente trabajo. Estas acusaciones se suman a las de hace unas semanas, cuando el ministro de Transportes publicaba en sus redes sociales que se habían dirigido formalmente a la Consejería de Transporte Regional para que la Comunidad de Madrid cumpliese con la legalidad e incluyera en el anuncio de ampliación del abono infantil de transportes al Gobierno de España, que era quien lo financiaba. A estos desencuentros entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid se suman también la cancelación por parte del Ejecutivo Nacional del tradicional desfile militar del 2 de mayo. Por su parte, Díaz Ayuso decidió no invitar a ningún miembro del Gobierno central a los actos conmemorativos, que además este año se harán todos en la calle. Por primera vez en la historia, hasta la entrega de medallas y distinciones se celebrará en la Puerta del Sol.
Bueno, pues Óscar Puente miente si dice que son fondos del Gobierno de España. Si son fondos Next Generation, el Gobierno de España los gestiona. Pero no son propios, esos fondos son europeos, los fondos Next Generation, con lo cual, Ángel. Pues el ministro Mamporrero, que se pasa más tiempo en Twitter que en el despacho, se ha enfadado porque se le ha dejado la foto, sin la foto que pueda subir luego a sus redes sociales. Y para defenderlo, pues recurre a tópicos que son más falsos que el gobierno al que representa. Porque, como decías, esos fondos no son de Pedro Sánchez, ni Pedro Sánchez financia absolutamente nada, ni nos hace ningún favor a los madrileños, ni nos da nada que no nos corresponda, más bien al contrario. Esos fondos son fondos europeos, pero los financian todos los españoles con sus impuestos. Y esos fondos no se hizo ninguna negociación para obtener más fondos, sino que daban más al país que en peor situación estuviese. Y si ellos van a presumir de que España tiene el mayor número de fondos por haber estado en la peor situación, es para hacérselo mirar. Lo que sí hizo Pedro Sánchez es repartirlos. Y los repartió de manera totalmente subjetiva, castigando a Madrid, que es lo que hace siempre. Porque Madrid representa el 20% de la población, o el 20% del PIB nacional, y nos dio el 12% del total de fondos que llegaron a España. Pero también representamos el 15% de la población y nos dio el 12%. Pero es que además la Comunidad de Madrid presentó proyectos por valor de 250.000 millones de euros y no nos dio ni el 10%. Con lo cual, lejos de hacer ningún favor y de darnos nada que no nos corresponda, lo que ha hecho es, una vez más, ponernos piedras en el camino y darnos menos de lo que nos correspondería. Bueno, hay un tema de fondo histórico que es lo mal que se lleva el presidente del gobierno con la presidenta de la Comunidad de Madrid, y no es el primer episodio que donde sale en la plaza pública estas discrepancias, ¿no? Entonces, ¿que no va a invitar del gobierno? Pues bueno, pues que no invite. También fue Bolaños y no lo dejaron ni subir allí a expresar unas palabras en los últimos días del 2 de mayo, de la festividad del 2 de mayo. ¿Los fondos son europeos? Sí, los pagarán todos los europeos y los pagarán con los impuestos. ¿Que este hombre miente? Bueno, a todos los políticos les gusta cortar la cinta, inaugurar, porque es un foto mediático y quería capitalizar ese ensanche de la línea desde Villaverde hasta Getafe, parece que hay. Hasta el Casar. El Casar de Getafe, ¿no? Bueno, pues este ministro lo que pasa es que está absolutamente, digamos, descalificado para decir nada. Desde que dijo que la auditoría y la contratación era perfecta de esa señorita de Vida Alegre que hemos hablado antes, ya tiene que callarse un poco y ponerse en segundo plano, porque cada vez que habla sube el pan. Mira cómo tiene Renfe, mira cómo tiene Adif, donde están Adif, las estaciones, todo esto. Pues mire usted, tenía que ser más diligente en que funcionen bien las comunicaciones, los trenes, y no que estamos con retraso y con problemas desde que usted ejerce el ministerio, ¿no? Y luego hizo una auditoría que se ha visto que no sirvió absolutamente para nada, ¿no? Entonces, pues bueno, es un ministro puesto para lo que lo puso Sánchez, para el discurso aquel de investidura, y sigue ahí pues de guardia pretoriana de que no le llegue nada al presidente, ¿no? Pero a él le ha llegado, y entonces pues saca la voz porque quiere tener visibilidad, ¿no? Y quiere tener fotos y quiere romper cinta de inauguración de tramos, sea de carreteras o de AVE, de todo lo que en su competencia cree que puede inaugurar para mayor gloria suya, ¿no? Pues sí. En fin, 2 de mayo que no va a ser demasiado brillante, ¿no? Bueno, ellos con tal de estropear la fiesta de todos los madrileños han negado también la tradicional parada militar que se venía haciendo en las puertas de Correos. Ellos sabrán, es una vez más una muestra de los incentivos que tiene Pedro Sánchez de castigar en todo lo que pueda a los madrileños por confiar mayoritariamente en el proyecto de Isabel Díaz Ayuso y del Partido Popular, y tiene que castigarlos en todo aquello que se le ocurra. Los ha castigado mandando a López, ya, ¿eh? No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento a estos 2 señores por su presencia, por sus opiniones, a ustedes por su paciencia y su interés. A ustedes les recomiendo que vean a continuación El Día en 30 minutos. El Día en 30 minutos. El mago Pedro Sánchez anunciaba hoy inversiones adicionales, extra, 10.471 millones de euros
para atender el requerimiento, la obligación que tiene España en llegar al 2% de su Producto Interior Bruto de aportación a la OTAN. Se va a hacer y se va a hacer a final de año, antes de lo previsto incluso. Eso sí, sin incurrir en déficit, sin recortes sociales y sin aumentar impuestos. Ese es el compromiso del presidente. ¿Y cómo se va a hacer entonces? Es cuestión ya de casi de magia. Pues se va a hacer a base de redirigir otras ayudas que tuvieron otros fines, algunas son europeas, otras a comunidades autónomas, y él las maneja, las redirige y con ella, con ese dinero, con ese remanente, aumenta el gasto en defensa que exigen tanto Trump como la OTAN a España. Pero por mucha magia, Sánchez ha reconocido, ha tenido que reconocer que va a haber un aumento del 20% en material militar. El reproche de la clase política es que esto no se puede hacer de espaldas al Congreso y sin llevarlo incorporado a presupuestos. Sánchez evita precisamente pasar por el Congreso porque no cuenta con el apoyo de sus socios. Hoy Sumar, socio prioritario, miembro del Gobierno, reconocía que esto no estaba consensuado y tacha de exorbitada esa cantidad que se va a destinar directamente a defensa. Desde Podemos llaman incluso a movilizarse en las calles contra este aumento. El Partido Popular, por su parte, cree que Sánchez quiere manejar a su antojo una cantidad nada desdeñable de 10.000 millones de euros, todo ello sin pasar por el Congreso de los Diputados. Sánchez pisa el acelerador y anuncia una inversión de unos 10.500 millones de euros para llegar este mismo año, en 2025, al 2% del gasto en defensa. El compromiso adquirido ante la OTAN. España alcanzará el 2% del Producto Interior Bruto en seguridad y en defensa este año. Para ello vamos a tener que llevar a cabo una inversión importante de 10.471 millones de euros adicionales. Insiste además en que no tocará ni un céntimo de los gastos sociales. Se va a hacer sin subir impuestos, sin tocar un céntimo de euro la inversión en el estado del bienestar. Un plan que ha sido aprobado por el Consejo de Ministros pese a la negativa de Sumar. Los de Yolanda Díaz ya han dejado claro que se oponen al considerarlo un gasto desorbitado. Pedro Sánchez reconoce las discrepancias. Tenemos una discrepancia en este punto, pero intenta reducirlas a diferentes observaciones. El socio de la coalición de gobierno ha planteado observaciones. Desde Podemos también se oponen. Que este es un gobierno de la guerra y que cualquier gobierno de la guerra esté encabezado por quien esté encabezado va a tener a Podemos enfrente. Sin embargo, Yolanda Díaz ha ido mucho más allá que el resto de socios. Ha intentado incluso eliminar de la orden del día esta propuesta llevada al Consejo de Ministros. Tampoco ha tardado en llegar la reacción de Vox. Santiago Abascal cree que la intención de Sánchez es poner el ejército al servicio de China o de la Unión Europea. La realidad es que el Gobierno intenta colarnos en esta propuesta cosas que poco tienen que ver con el aumento del gasto en defensa, como por ejemplo hidroaviones, helicópteros de rescate o inversión en tecnología. Es por ello que los populares exigen a Sánchez que someta a votación cada medida de este plan. Someta a votación cada medida de este plan. Y en segundo lugar, elabore y presente de manera inmediata los presupuestos generales del Estado. Pero Sánchez lo tiene claro, la puesta en marcha de este plan no requiere pasar por el Congreso de los Diputados. Y este plan, por tanto, no requiere la aprobación de las Cortes Generales. Bueno, no son solo Sumar y Podemos, todos los socios a la izquierda del Partido Socialista rechazan esta medida de Pedro Sánchez, lo hacen Esquerra, BNG, Bildu, y muy comentadas están siendo estas palabras del portavoz de Esquerra en el Congreso, de Gabriel Rufián. Él asegura que esto es Sánchez en estado puro. Dice, solo el presidente es capaz de instaurar 3 días de luto en un estado aconfesional por la muerte de un papa pacifista y a la vez anunciar 10.000 millones de euros más en armas. Rufián afirma además que el anuncio es un buen homenaje, dice, al primer aniversario de sus 5 días de reflexión, en referencia a ese periodo del que se cumple ahora un año, en el que Sánchez decidió dejar en cuestionamiento, en duda, si iba a seguir al frente del Gobierno en pleno estallido del caso de la investigación a su esposa Begoña Gómez. Hay que reconocer que es un artista. ¿Qué momento ha elegido Sánchez? Justo cuando la opinión pública pues, estaba encajando la muerte del Papa, él lleva casi a hurtadillas al Consejo de Ministros
algo verdaderamente difícil, la cuadratura del círculo. Gastar 10.471 millones adicionales en seguridad y defensa para que España pueda presumir de haber cumplido el compromiso de aportar un 2% de su PIB al gasto militar a finales de año. Eso sí, con trampas y con trampillas, y a espalda del control del Congreso. Bueno, pues esto no es un mérito, ¿verdad? Y, por supuesto, sin presupuestos generales del Estado. Por eso, el Consejo ha aprobado contra el criterio de sus socios Sumar este gasto extraordinario que se incluye en lo que se llama Plan Industrial de Seguridad y de Defensa. ¿De dónde sacará entonces el dinero Sánchez para poder hacer eso? Si, como dice, piensa cumplir con que no va a haber impuestos nuevos, con que no se va a detraer ni un euro de los gastos sociales. Pues miren, muy simple, redirigiendo fondos de planes europeos como el de transformación y resiliencia, aplicando, dice, unos ahorros que yo no soy capaz de encontrar por intereses menores de los pagos de la deuda, o quitándole a las comunidades autónomas dinero que tenían previsto recibir para mejorar su situación después de la COVID. Ahora dice el Gobierno que eso ya no es necesario, por lo tanto, pues el garbanzo va pasando de vasito. Y Sánchez va a quedar tan pancho. El presidente sabe que perdería una votación de este plan con sus habituales socios en el Congreso y por eso piensa ir solo a explicarlo allí, pero que no sea votado por la Cámara. En otras palabras, lo va a manejar a su antojo. Las trampillas a las que me refería antes son, hombre, helicópteros de rescate pasados por el plan de aumento de gastos de la defensa y de la OTAN. Hombre, hidroaviones antiincendios, pues no parece, ¿verdad? Puertas adentro, tiene una rebelión. Sumar, que ha sido claramente ninguneada, intentó tratar de retirarlo del orden del día del Consejo de Ministros. Bueno, pues muy bien. Pero ahora algo va a tener que hacer Sumar, porque desde luego ha quedado completamente en descrédito. Mientras tanto, Podemos está en que esto ha sido someterse a Donald Trump y que hay que sacar a la calle a los ciudadanos. No te digo más. Y Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, desafía a la asociación mayoritaria de la carrera, la Asociación de Fiscales, y nombra al fiscal que va a fijar criterios sobre el delito por el que se le está investigando, ese delito de revelación de secretos. Se trata del fiscal de la consulta independentista del 9 de noviembre y del conocido como caso Palau, Emilio Sánchez Ullet. Él va a ser el próximo coordinador de delitos contra la administración pública. 7 de los 12 fiscales se han abstenido. Consideran que la nueva plaza no es necesaria, que choca contra otra fiscalía ya existente, la anticorrupción, y tachan sobre todo de poco ético que el fiscal general nombre a un fiscal de sala que va a abordar delitos como la revelación de secretos. Los vocales de la Unión Progresista de Fiscales, que sí estaban también presentes en ese encuentro, afines a García Ortiz, aseguran que Ullet no influirá en absoluto en el futuro procesal del fiscal general. Bueno, el Vaticano ha mostrado las primeras imágenes del Papa Francisco de cuerpo presente, en un simple ataúd de madera abierto y sin catafalco, y vestido con una mitra, con una sotana blanca, con una casulla roja y palio blanco, y en sus manos un rosario. Mañana el cuerpo va a ser trasladado a San Pedro, donde desde las 7 de la mañana va a estar abierta la capilla ardiente. Y al tiempo, el Camarlengo ha sellado las habitaciones donde residía el Papa para proteger sus documentos personales y para garantizar una transición ordenada en el periodo que se conoce como de sede vacante. Y la fecha del funeral ha sido la primera decisión que han tomado los cardenales, que se han reunido hoy por primera vez en Roma. El cónclave, que podría celebrarse el 5 de mayo, contará con la presencia de 4 cardenales españoles. Hoy mismo hemos conocido que el cardenal arzobispo emérito de Valencia, Antonio Cañizares, se retira de esa carrera, no va a asistir a ese cónclave por motivos de salud. Del total de cardenales electores, el 80%, por cierto, han sido nombrados por el Papa Francisco. Por continente, el 40% son europeos y el 27,4% americanos. La tercera procedencia con más presencia es la asiática. Y hoy también es noticia algunos de los detalles de cómo fueron las últimas horas del Papa Francisco. Su santidad falleció de un ictus cerebral que nada tuvo que ver con la neumonía y la crisis respiratoria que sufrió semanas antes. 4 fueron las personas que estuvieron con él
hasta el final. 3 sacerdotes que actuaban como sus secretarios y el enfermero Massimiliano Strapetti, el mismo que le convenció de operarse de cáncer de colon y que, en palabras de Francisco, le salvó la vida. Roma, ya caótica de por sí, se prepara ahora para acoger al aluvión de peregrinos que acudirán a la despedida del pontífice. La plaza de San Pedro tiene capacidad para 300.000 asistentes, aunque la afluencia, ojo, podría ser mucho mayor. Solo en el funeral de Juan Pablo II acudieron 1,5 millones de personas. El de Benedicto XVI, que renunció a su cargo 10 años antes de su muerte, fue mucho menos numeroso, apenas 50.000 personas. El Gobierno de Italia ha destinado 5 millones de euros para la seguridad, del que se prevé va a ser un evento multitudinario. Con la fecha del funeral del Papa ya y la hora prevista, 10 de la mañana del próximo sábado, ahora lo que queda es la lista de los más relevantes asistentes. Uno de los primeros en confirmar su asistencia ha sido el presidente norteamericano Donald Trump. También los líderes de las instituciones europeas, con Ursula von der Leyen a la cabeza. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el de Brasil, Lula da Silva, Javier Milei, el argentino, Emmanuel Macron, el francés, Giorgia Meloni. ¿Y de España qué se preguntarán? Pues bueno, de España va a ir una delegación muy especial, presidida por los reyes de España, en la que, ojo, no va a estar Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no va a estar, por decisión que no ha comunicado, en los funerales del Papa. Sí le va a representar a este gobierno pues las 2 vicepresidentas, María Jesús Montero, Yolanda Díaz, y el ministro de Justicia, Presidencia y no sé cuántas las cosas, Félix Bolaños. Eso sí, el gobierno ha decidido invitar al jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que sí va a acudir al duelo. El funeral del Papa Francisco será el sábado a las 10 de la mañana. Así lo han decidido los cardenales tras reunirse por primera vez después del fallecimiento. El encargado de organizar el funeral será, tal y como quería el Papa, el arzobispo Diego Ravelli, maestro de ceremonias litúrgicas papales. El cuerpo del pontífice se encuentra en la capilla de su residencia de Santa María. Dentro solo pueden estar los familiares, cardenales y autoridades vaticanas. Mañana a las 9 de la mañana será trasladado a la Basílica de San Pedro y tras la liturgia de la palabra se abrirá la capilla ardiente. Además de los cambios que pidió expresamente para su funeral y de su deseo de tener una despedida austera, se prevé que sea multitudinario y reúna relevantes autoridades. Aquí en España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no asistirá al funeral y desde Moncloa no han explicado los motivos de la ausencia. La delegación oficial la encabezarán los reyes y la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, irá en representación del gobierno, junto con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado su asistencia después de que el gobierno le ofreciera formar parte de la delegación oficial. Las primeras confirmaciones no han tardado en llegar. Uno de los primeros ha sido el presidente estadounidense Donald Trump. También acudirán a Roma Zelensky, el presidente de Brasil, Lula da Silva, Javier Milei, presidente de Argentina, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, la reina Matilde de Bélgica, junto con el rey Felipe y la reina Leticia, son los primeros miembros de la realeza en confirmar su presencia. Entre las no asistencias confirmadas, el portavoz del Kremlin ha informado de que Vladimir Putin no acudirá. Y aquí en España, el mundo de la política y de la economía se ha dado cita en la Embajada de la Santa Sede en España para expresar sus condolencias tras la muerte del Papa. Representantes políticos de todos los signos, incluidas otras personalidades, han querido dar su último adiós al Papa Francisco en un evento, en una cita en la que ha estado presente también mucha gente anónima que también quería despedirse del pontífice. Un goteo incesante de fieles han acudido a la Nunciatura Apostólica para plasmar sus condolencias por la muerte del Papa. Uno de los primeros en acudir ha sido el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien tras firmar en el libro ha alabado la labor de Francisco con los más necesitados y ha ensalzado su buen trabajo al frente del Vaticano. Ha sido el Papa de los olvidados, de los humildes, de los que menos tienen, y también ha mantenido pues, el pensamiento de la Iglesia, compaginando su apertura a los que, insisto, a los más humildes, con la doctrina de la Iglesia. Más tarde han llegado los reyes Felipe y Leticia, acompañados de doña Sofía,
quienes tampoco han dejado pasar la oportunidad de expresar su respeto por la figura del pontífice. Una figura cuya dimensión trasciende el ámbito de la Iglesia Católica para convertirse en un enorme faro ético de nuestro mundo. Nos quedan su coherencia vital e intelectual, su compromiso con los más pobres, su denuncia de las desigualdades, su aspiración constante a un mundo más justo y mejor. Tras la visita, los reyes han anunciado que viajarán este sábado a Roma para asistir al funeral del Papa Francisco. Otras figuras destacadas que han acudido a la Nunciatura para expresar sus condolencias ha sido el embajador de Irán o Antonio Garamendi. Pues tener en cuenta a la gente pues más necesitada, por otro lado a lo que es la palabra inclusión, la palabra diversidad. También lo ha hecho Reyes Maroto. Una persona que la recordaremos por la defensa de la paz y de la justicia social. 2 libros, una fotografía del pontífice y una corona de flores blancas y amarillas decoraban el espacio al que también han acudido ciudadanos de a pie muy devotos de Francisco. Dice Vicente, un ciudadano de a pie y el primero en pisar la Nunciatura, que el pontífice ha dejado muy alto el listón. Este señor ha dejado el listón muy alto y se ha preocupado de la gente más humilde. Y la página de Economía hoy viene condicionada por las previsiones del Fondo Monetario Internacional después de el conocimiento de los aranceles que piensa imponer la administración Trump. El FMI dice que hay que recortar medio punto el crecimiento mundial en 2025. Esto significa reducir el crecimiento previsto del 3,3 anterior al actual 2,8. En lo que toca al crecimiento de Estados Unidos, dice el Fondo Monetario que perderán 9 décimas y que se quedarán un 1,8%. Y en lo que respecta a España, el Fondo Monetario cree que va a ser la economía desarrollada que más va a avanzar este año, con un crecimiento del 2,5%. Y el Ministerio de Juventud e Infancia, que preside Sira Rego, estaría ultimando los detalles para que próximamente los menores de 18, entre 16 y 18, puedan votar en las próximas elecciones generales. Es un proyecto que, según este ministerio, podría estar listo el próximo verano y que, ojo, pese a ser un reclamo tradicional de la izquierda, contaría con el visto bueno de Vox. Los de Santiago Abascal asegurarían, según fuentes cercanas al partido, que quieren que esta medida salga adelante. Aunque pueda parecer algo raro, algo disparatado, el verdadero motivo es que los jóvenes son ahora mismo el principal nicho electoral de Vox. Este partido, esta formación, ya sería la preferida para los españoles de entre 18 y 24 años, en una inercia que se podría prolongar entre los 14 y los 16. Bueno, Marina, y los premios Cervantes un poco desdibujados este año. Un poco desdibujados y marcados por todos los fallecimientos que hemos conocido en las últimas horas, el del escritor Mario Vargas Llosa y el del pontífice, el del Papa Francisco. Hoy los Reyes, aún así, han querido presidir ese tradicional almuerzo previo a la entrega del premio Cervantes, que se entregará mañana en Alcalá de Henares. Ha sido una ceremonia, como decíamos, contenida, con una amplia representación del mundo de la literatura española y marcada también por la ausencia del premiado de este año, de Álvaro Pombo. Por motivos de salud tampoco va a poder asistir mañana a la entrega del galardón. Los otros 2 claros protagonistas a los que el rey ha rendido tributo han sido Bergoglio, el Papa Francisco, y el escritor Mario Vargas Llosa. A comienzos de la semana pasada fallecía en su casa de Lima Mario Vargas Llosa. Nos ha dejado el hombre, el hispano-peruano universal, el ciudadano del mundo, el pensador valiente y comprometido, y nos quedan su voz, su obra inmensa. En la mañana de ayer recibimos la triste noticia del fallecimiento de su santidad el Papa Francisco. Nos quedan su coherencia vital e intelectual, su compromiso con los más pobres, su denuncia de las desigualdades. Descansen ambos en paz. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, muy especialmente a los que quieran continuar en la señal del Toro Televisión. Y les dejamos con En Dos Continentes como cada noche. Hasta mañana.